Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Considerar lo que vendrá el día de mañana nos capacita para enfrentar el día de hoy. La doctrina acerca de los últimos tiempos tiene el propósito de reconfortarnos en el presente. El cristiano debe tener su mirada en lo porvenir para vivir con fidelidad ahora. Estamos en la segunda parte del mensaje, señales del fin de los tiempos. Y el Señor Jesucristo está dando una masterclass de escatología a sus discípulos en Mateo 24. Ellos estaban pensando que la destrucción del templo anunciada por Jesús podía ser una señal del fin, es decir, una señal de la venida de su reino. Y Jesús responde acerca de lo que está por venir antes de la venida de su reino. Y realmente responde acerca de esto para que estén alerta contra el engaño y contra el miedo. Cuando no sabemos qué podemos esperar de algo, sea lo que sea, ese algo nos da miedo. Y cuando algo nos da miedo, somos blanco fácil del engaño. Lo que Jesús quiso aquí fue preparar a sus discípulos contra el engaño y contra el miedo. El Señor nos protege, no librándonos de la aflicción en este mundo, sino enseñándonos cómo encaja en su plan, para que no seamos engañados ni tengamos miedo. En este texto Cristo anuncia muchos males por venir, mucho sufrimiento, particularmente para los judíos. Pero les está diciendo todo esto para mostrar que Él está decidido a proteger a los creyentes. Cristo no solo vino a rescatarnos del mal, sino que nos protege del mal. Así que presta atención, porque esta no es una enseñanza ligera en esta mañana. Puede ser un poco difícil, vas a necesitar estar mirando el texto con atención, pero si entiendes lo que lees, vas a contemplar a Cristo como tu esperanza contra todo mal. Entonces, antes de avanzar, vamos a recapitular. Pon atención, porque no vamos a dejar de avanzar. Vamos al inicio del capítulo. Después de anunciar la destrucción del templo, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nota ese final en el versículo 6. Aún no es el fin. Lucas lo pone de esta manera, pero no es el fin inmediatamente. ¿Por qué? Porque el versículo 7 dice que antes del fin deben suceder juicios no solo en Jerusalén.
sino por toda la tierra. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Los juicios sobre la tierra han estado viniendo como un embarazo. La ira del Señor se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Los juicios han estado viniendo como un embarazo, pero al final de los tiempos habrá un principio de dolores de parto. Principio de dolores, en el versículo 8, es lenguaje de parto. Los últimos tiempos, desde que Cristo vino y fue rechazado, son como un embarazo en el que se está gestando la consecuencia de haber sembrado rechazo definitivo al Señor. Pero todo embarazo, aunque da molestias en mayor o menor medida, llega a un momento en el que ahora sí que comienzan los dolores de verdad. Entonces Jesús primero anuncia guerras para la destrucción de Jerusalén, pero dice que esto aún no será el fin. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Y luego divide las señales del fin de los tiempos, ahora sí, en principio de dolores y la tribulación. Principio de dolores, versículos 7 y 8, tribulación desde el versículo 9. Entonces, los dolores de parto comienzan, pero se intensifican hasta que todo ha acabado. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La palabra original, gentes, ahí es etnos. Todos los otros pueblos. Esta tribulación final se dirige contra los judíos, a quien Jesús está dirigiéndose. Seréis odiados por todas las naciones, es lo que está diciendo a los judíos. ¿Por qué motivo? Dice, por causa de mi nombre. Eso quiere decir que en este momento final se desatará una persecución devastadora porque el remanente escogido de la nación de Israel se volverá a Cristo. Será un avivamiento nacional, pero en medio de dificultades extremas. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La gran tribulación al final de los tiempos, antes de la venida del reino de Cristo, tiene un doble propósito para Israel: juicio y salvación. La gran tribulación se trata de una gran purificación para el pueblo escogido, donde se está separando, se está purificando ese remanente creyente de todo lo demás. Entonces serán preparados para recibir a su Rey. Serán participantes de los sufrimientos de Cristo para participar también en su reino. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. De nuevo la palabra etnos. Este es un testimonio final a todas las naciones, a todos los pueblos, todos los habitantes de la tierra que queden en pie en este tiempo de juicios desatados. Tendrán el testimonio de este remanente de Israel. Estos 144.000 sellados de los que habla Apocalipsis. 12.000 de cada tribu de Israel serán el último testimonio de Cristo sobre la tierra. Lo vemos en Apocalipsis. Un remanente de Israel que finalmente está cumpliendo su propósito, está preparándose para ver su restauración y entonces vendrá el fin. Importante notar cómo Cristo habla con sus discípulos como representantes de ese remanente creyente. Todos los representantes del pueblo, las autoridades religiosas de Jerusalén, están endurecidos contra su Cristo, están rechazando. Pero aquí tenemos estos discípulos, estos 12, que vienen a representar un nuevo liderazgo en las tribus de Israel. Uno de ellos es sustituido, como sabemos, y este es
un nuevo liderazgo de este remanente que ha de volverse al Señor, de esta restauración final. Ahora hay dureza y esto nos ayuda a entender que Jesús se dirige a sus discípulos como representantes de este remanente en adelante. Por eso le dirige a ellos estas palabras, pero está hablando de realidades futuras. Ninguno de estos discípulos iba a estar en pie, pero son representantes de estos a los que el Señor se dirige de manera particular aquí. Son las mismas palabras que Jesús les dijo cuando los envió a predicar por primera vez en el capítulo 10 de Mateo. Entonces, el punto es este es un discurso para los judíos. De acuerdo al programa profético de Dios, ya dijimos, la iglesia tiene que ser arrebatada y esto se debe producir antes de esta tribulación final, de estos últimos tratos del Señor pendientes con Israel. Y esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 4, versículo 16, cuando dice el apóstol Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, nota que la expectativa es que ellos pudieran seguir en los últimos tiempos, se nos enseña a los creyentes a vivir a la luz de que esto puede ser inmediato. Y así es como hemos de vivir, y tan convencido está Pablo de esto, que así lo expresa. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, Cristo viene por su iglesia en misión de rescate del día de su ira, porque comienzan los juicios sobre la tierra antes del fin. Estos juicios se relatan en Apocalipsis 6 en adelante. Los sellos son abiertos y se produce guerra, se produce hambre, se produce muerte, gran terremoto. Pero la primera señal de juicio a la que siguen todas estas es la aparición de una figura que Juan identifica como el anticristo. Es un jinete que viene montando un caballo blanco, un vencedor, uno que ofrece una falsa paz. El surgimiento de esta figura da comienzo a la tribulación, en toda la extensión, principio de dolores y gran tribulación. Este tiempo profético final da comienzo con el surgimiento de esta figura y después viene Jesucristo en su reino. Entonces, con él se inaugura el principio de dolores sobre la tierra. Los juicios apocalípticos comienzan. Y ya el profeta Daniel mostró que esa etapa final dura 7 años. Por eso ya dijimos, el arrebatamiento de la iglesia no puede ser después, sino justo antes. De lo contrario, sabríamos cuándo regresaría el Señor. Pero no sabemos, porque en cualquier momento se va a producir el arrebatamiento. Es lo primero que está por delante en el plan del Señor de los últimos tiempos. Y ahí comienza estos 7 años de tribulación. Entonces todo comienza con el auge de esta figura vencedora sobre la tierra. Y eso nos lleva de vuelta al profeta Daniel, que ya nos presentó a este último rey, este último gobernante, antes de la venida del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Entonces tenemos que volver a Daniel para tener contexto de lo que se está diciendo aquí en Mateo 24. Daniel capítulo 7. Ahí el profeta tuvo un sueño en el que vio 4 bestias. La primera era como león con alas de águila. La segunda como un oso, la tercera como un leopardo, pero la cuarta era terrible y mucho más fuerte y tenía 10 cuernos que simbolizan el poder de 10 gobiernos aliados. ¿Cómo sabemos esto? Porque Daniel ya lo explicó en el capítulo 2, cuando el sueño del rey Nabucodonosor, donde se veían los futuros reinos que corresponden a esas mismas bestias, en el capítulo 7, pero también porque esto se afirma literalmente, que estas bestias son reinos, son reyes sobre la tierra, en Daniel 7, 17. Primero, el imperio de Babilonia.
el león con alas, que rápidamente se hizo fuerte. Las puertas de los palacios babilónicos se decoraban con leones alados. Segundo, el imperio medo-persa, el oso, que se alzaba más de un costado que del otro, puesto que Persia era la parte más fuerte de este imperio, y se expandió, pero lentamente. Tercero, el leopardo. Por contraste, el reinado de Alejandro Magno, quien conquistó a gran velocidad, llevando la cultura griega hasta el oriente. Y la cuarta bestia era mucho más fuerte que las anteriores, que fue el Imperio Romano, cuyas conquistas fueron mucho más devastadoras y se prolongaron por muchos años más. No obstante, la bestia tenía 10 cuernos, lo cual describe una alianza de 10 gobernadores, como se aclara en adelante, ya lo hemos dicho. Y aquí nuevamente se produce un salto hacia los eventos finales, desde la descripción de la cuarta bestia hasta que se habla de sus cuernos, hay un salto. ¿Cómo lo sabemos? Primero porque lo que viene inmediatamente después de esta descripción de los cuernos de Daniel 7 es el regreso de Cristo para reinar. Esto es al final de los tiempos, inmediatamente antes del reinado de Cristo. Pero además, Daniel vio lo mismo en el sueño de Nabucodonosor, donde una estatua hecha de distintos materiales representaba estos mismos imperios que describen las bestias. Y la estatua terminaba con pies de hierro y barro, lo cual se describe en Daniel 2 como una alianza en parte fuerte, en parte débil, y se describen como gobernadores, como reyes en cuyo tiempo llega el reinado de Cristo. Así que hay un salto aquí. Vamos a verlo. Daniel 2, 42 al 44. Vamos a leer esto. Daniel 2, 42 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Notas? Entonces, si bien el último imperio descrito y conocido es el Imperio Romano, que cayó hace más de 1500 años, tanto los dedos de los pies de la estatua como los 10 cuernos que tenía la última bestia representan una alianza futura. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, en la imagen, los cuernos forman parte de la cuarta bestia. ¿Por qué? Si se trata de un gobierno futuro, no se representa como una bestia aparte. La razón es que esta alianza final de los tiempos comparte el mismo fundamento que el Imperio Romano. Está enraizada en lo mismo, surge de ahí. Aunque el Imperio Romano cayó hace siglos, sabemos, después de la Edad Media se produce el llamado Renacimiento, donde la Edad Moderna vuelve a recuperar los ideales antiguos de aquella Roma. Y sobre esto es que se fundamenta esa última alianza antes del regreso de Cristo. Pero todavía no hemos vuelto a esa Roma en todo sentido. No en lo político, no en muchos aspectos. Y habrá entonces una nueva alianza entre 10 naciones que serán una nueva Roma. Y hermanos, estamos hablando de señales del fin de los tiempos y hemos hablado que por causa del arrebatamiento mucho de lo que describimos de la tribulación no son señales para nosotros, no lo vamos a ver. Pero esto sí lo podemos ver, porque esto ha de suceder antes. Esto es algo que sucede antes de la tribulación, por tanto es algo que podríamos llegar a ver, esa alianza de 10 naciones, esa nueva Roma.
Se tiene que reconfigurar la Unión Europea como la conocemos y de ahí veremos el escenario final. Daniel 7, en el versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahora, hemos dado todo este contexto para llegar aquí. De esos cuernos, de esa alianza de gobernadores futura, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces surge una última figura que no parece tan poderosa al principio, pero conforme se levanta en medio de esta alianza de gobiernos, derriba a 3. Es un hombre que comienza a concentrar el poder y comienza a hablar grandes cosas, comienza a cautivar a todo el mundo. Este es el anticristo del que hablábamos, el definitivo falso salvador del mundo. Daniel 7:19 continúa. Daniel 7:19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, el imperio de Roma, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Nota la separación, nota el trato aparte, la nueva Roma futura. Y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bajo el gobierno de este último rey, los judíos son perseguidos y martirizados. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo ubicamos esta tribulación? Versículo 22, hasta que vino el anciano de días, es una referencia a Dios, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, que ese gobierno final que estamos describiendo, esta figura que concentra todo ese poder al final de los tiempos, va inmediatamente antes del regreso de Cristo. Lo cual es exactamente lo que Jesús está mostrando en Mateo 24. Es eso de lo que está hablando. Podemos seguir avanzando en Daniel 7, versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Nota eso. De aquel reino, de su fundamento, de su raíz, de su influencia, se levanta esta última alianza. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Y qué hará? Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Cuenta conmigo. 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 tiempos y medio, 3 años y medio. La mitad de los últimos 7 años de la tribulación, que será la gran tribulación bajo el dominio del anticristo. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Una vez más, esto es
inmediatamente a continuación. Este último rey equivale al final de los tiempos. Los discípulos ya tenían ese contexto en Daniel, pero vamos a corroborarlo en Apocalipsis, porque nosotros tenemos más revelación sobre esto. Nos vamos ahora a Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. ¿Ves que esta bestia reúne todo el poder de los imperios anteriores, de todos ellos? Y sigue diciendo, y el dragón, ya ha sido identificado en el capítulo anterior de Apocalipsis como Satanás, la serpiente antigua, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Satanás está personalmente en él y detrás de él. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es esto? 3 años y medio. La gran tribulación. ¿Y qué hace en ese tiempo final? Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La adoración mundial se centra en este gobernante satánico, y el remanente de Israel se convierte a Cristo padeciendo persecución. Y ahora estamos listos para entender Mateo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Hay un evento, se nos dice aquí, que da comienzo a la gran tribulación de 3 años y medio antes del reino de Cristo. En medio de estos 7 últimos años, donde se produce el auge del anticristo, en medio de ello hay un evento que desata la gran tribulación. Dice el versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esto es lenguaje profético. Un evento pasado apuntando a uno futuro. En el año 168 a.C., el rey de Siria, Antíoco IV Epífanes, profanó el templo de Jerusalén. El profeta Daniel habló de esto también. En Daniel capítulo 11, versículo 31, dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Antíoco, con sus soldados, en el año 168 a.C., prohibió el culto a Jehová, detuvo los sacrificios en el templo, puso ahí una estatua de Zeus y sacrificó cerdos en el altar.
Eso fue la devastación del culto judío, la abominación desoladora. Sin embargo, esto fue solo un eco de una abominación definitiva al final de los tiempos. De hecho, así es como Daniel concluye su libro. En el capítulo 12 de Daniel, versículo 8, dice: y oí yo, mas no entendí. Igual que algunos ahora. Y oí yo, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Está hablando del futuro, cuando sucedan estas cosas. Ese es el doble propósito de la gran tribulación que hemos dicho: juicio y purificación. Versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Una aclaración. Es más preciso, hay otras versiones. La Biblia, por ejemplo, la versión Biblia de las Américas lo pone así, para que no nos liemos. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. ¿Sabes cuánto es eso? 3 años y medio. Versículo 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 7 años. Bienaventurado el que persevere en todo este tiempo de tribulación. Entonces, el punto aquí es que a mitad de esos 7 años, que están aquí contados, a mitad de ese periodo final de los tiempos, lo que sucedió con Antíoco, la abominación desoladora, volverá a ocurrir. Para entender mejor, de nuevo, vámonos a Daniel 9. Daniel 9, 24. Tratando de completar el cuadro. Daniel 9, 24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, 70 periodos de 7 años, lo que quiere decir. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Desde el decreto del persa Artajerjes hasta la entrada triunfal de Jerusalén, de Jesucristo en Jerusalén, pasaron en total 69 periodos de 7, es decir, 483 años. Lo que dice el versículo 26 a continuación, y es a lo que quiero que vayamos, sucede después, pero no durante la 70ª semana. No dentro de los últimos 7 años de los que estamos hablando todo el tiempo, antes del reinado de Cristo. Porque esos años comienzan en el versículo 27, pero vamos al 26. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó Jerusalén y el templo. El pueblo de ese príncipe que ha de venir destruyó la ciudad y el santuario. Ese príncipe que ha de venir no era Antíoco, el sirio.
Antíoco es un eco de lo que se está anunciando. Y ahora se nos dice acerca de ese gobernante que ha de venir en el versículo 27. ¿Qué es lo que va a hacer? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. De nuevo, versión Biblia de las Américas, traduce así. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Quiero que veas la conexión con lo que Jesús está diciendo en Mateo 24. El anticristo hace un pacto de paz que permite a los judíos adorar en un nuevo templo, que ahora no tienen. Consigue la paz, por tanto, en Oriente Medio. Todo el mundo ahora adora a este gobernante. Pero después de 3 años y medio, rompe el acuerdo, desata la persecución, impone la adoración hacia él mismo, coloca su trono en el templo y comienza la gran tribulación. Se anunció en Daniel 11:36, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es exactamente lo que Pablo explica en el Nuevo Testamento a los tesalonicenses, que estaban también confusos acerca del orden o de lo que estaba pasando en los últimos tiempos. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que el anticristo va a hacer en la mitad de los 7 años. Esto es lo que se nos está mostrando aquí. En ese momento comienza la gran tribulación. De vuelta a Mateo 24, versículo 15, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora comienza la gran tribulación. Ahora, entonces, estamos listos para avanzar a Mateo 24, 16. Versículo 16. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. No baje a llevarse nada de su casa. Es momento de huir. Versículo 18. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No regrese a por un abrigo. Versículo 19, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces ¿qué? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y no la habrá. Ahora, comprender todos estos eventos nos lleva a contemplar cómo Cristo está decidido a proteger del mal a los creyentes. Así que ahora que tenemos ese panorama futuro, podemos extraer algunas aplicaciones acerca de cómo Dios nos protege del mal. En primer lugar, Dios nos protege del mal mediante la oración. Versículo 20 lo puso así: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mira lo asombroso de esto.
Aunque la gran tribulación es un evento final de juicio y purificación en el plan de Dios, aunque está decretado que así suceda en su soberanía, Cristo dice que oren para contar con circunstancias más favorables para su futura huida. Aunque Dios es soberano en sus planes, Él los cumple mediante la atención a las oraciones de los creyentes. La oración no va a cambiar lo que está escrito, pero va a condicionar la manera en que se lleva a cabo. El Señor nos enseña a orar como medio para protegernos del mal. Lo vemos en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así oró el Señor. ¿Cómo enseñó el Señor a orar a los discípulos? Mateo 6:13, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hemos leído el Salmo 34 antes, cuando dice ahí, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Dios nos protege del mal mediante la oración, haciendo que sus planes se cumplan mediante atender nuestro ruego. Mira cómo el Señor nos protege. En segundo lugar, Dios nos protege del mal limitando la extensión del mal. Dios nos protege del mal limitando su extensión. Versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esta gran tribulación no será indefinida. Tiene su tiempo contado, es todo lo que hemos visto. Tiene su tiempo contado porque tiene su propósito particular para el bien del remanente escogido. En el escenario más atroz contra el pueblo de Dios por causa de los escogidos, y lo que contribuye a su bien, todo ese mal será limitado a 3 años y medio. En otras palabras, el diablo solo puede actuar bajo el permiso de Dios. Eso es algo que ya vimos en Job. Lo vemos en el libro de Job. Dios usa incluso la maldad para el bien de sus siervos, pero limita la extensión de esa maldad. En Job 2:6 dice que Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y aunque el espíritu del anticristo ya está en el mundo y ya hay muchos anticristos, dice el apóstol Juan, la manifestación del propio anticristo futuro está siendo detenida por Dios hasta que Él lo permita. Hasta que Él lo permita. Segunda de Tesalonicenses 2:6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Nota cómo toda esa situación está bajo el gobierno de Dios, quien limita la extensión del mal. ¿Cuándo va a venir? Cuando Dios dé permiso. ¿Cuánto tiempo va a durar el que Dios le ha dado? ¿Cuánto le va a costar a Dios quitarlo de en medio? Nada. Nota cómo Dios nos protege del mal limitando su extensión. Incluso en las tentaciones, en las pruebas. Nos dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos protege del mal mediante la oración, en segundo lugar, limitando su extensión. Pero hay una tercera manera. Dios nos protege del mal desacreditando el engaño. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Nota cómo el anticristo es la culminación de otros que se autoproclaman salvadores del mundo, profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué implica esa afirmación de Jesús? Jesús está diciendo que no es posible entonces engañar a los escogidos de esa manera. No lo es. No es posible que un escogido de Dios permanezca bajo un falso Cristo. Porque Dios nos protege del mal desacreditando el engaño. Tenemos al buen pastor. En Juan 10 lo vemos, las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El escogido puede ser engañado en varias maneras, pero no en una forma que niegue al verdadero Jesucristo y se pierda. Se acabe perdiendo. No, porque Dios no va a desacreditar el engaño. ¿Recuerdas normalmente cuando es lo habitual aquí, cuando terminamos la cena del Señor, la Santa Cena, leemos la doxología, leemos en Judas 24, dice, aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No puede echar a perder nuestra fe en Jesucristo para salvación. El escogido no puede ser engañado de esa manera, como todo el mundo será engañado al final de los tiempos. El Señor nos protege del mal, desacreditando el engaño. Y para eso también existen para eso Él llama a los pastores. Por eso los pastores fieles exponen el error enseñando la palabra. Y ese es el medio por el que Dios desacredita el engaño y nos protege del mal. Una última manera. Dios nos protege del mal advirtiendo de lo que vendrá. Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Esto se puede traducir así. Mirad que os lo he avisado. En aquel tiempo recordad que os lo advertí. Versículo 26. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No habrá lugar a dudas. Todos lo verán al instante, porque vendrá en gloria desde el cielo. Así que nadie debe ser engañado ni tener miedo por no saber lo que vendrá, porque Cristo ha revelado cómo vendrá. Entonces, estos eventos finales anuncian la venida del reino, o dicho de otro modo proverbial, como concluye versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las aves indican que el cuerpo está cerca. Este escenario final solo anuncia que el reino ya llega. En vista de todo lo que vendrá el día de mañana, ¿vas a vivir con fidelidad el día de hoy? En vista de cómo Dios protege del mal al creyente, ¿vas a adorarle en medio de la aflicción de este mundo? ¿O vas a buscar el favor de los hombres? Los que sufren por Él reinarán con Él. Nadie os engañe, ni tengáis miedo. Señor, gracias por este tiempo que hemos podido escuchar tu palabra y pedimos que hagas tu obra en nosotros por medio de ella. Señor, que nos hagas mirar a tu reino, sabiendo que es todo lo que podemos esperar en este mundo.
para no desalentarnos, para no ser engañados, no tener miedo. Tu reino viene y es en eso donde queremos poner nuestra mirada para vivir hoy de una manera que te agrade, te glorifique y anticipe tu triunfo, Señor. Sobre toda maldad, sobre todo pecado, porque no dejarás que el impío quede sin su castigo y no dejarás que el creyente quede sin su refugio y salvación en Cristo Jesús. Bendice, oh Dios, a tu iglesia y equípanos para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén.